Mientras la economía del gigante económico de Asia está tambaleándose, hay otro país que está silenciosamente ganando terreno en la arena comercial. Un lugar que nadie esperaba, ¿eh? Ha superado incluso las exportaciones de China el mes pasado. ¿Y saben qué? También superó a Canadá. Un país que, no exagero, está emergiendo como una potencia en el mundo. Una potencia real entre los grandes. Déjenme mostrarles de quién hablo. Para sorpresa de muchos, es México. Pero antes de entrar en esto, vamos a centrarnos un poco en el dragón herido, en China. ¿Por qué los chinos están en medio de una verdadera crisis y México parece que está de fiesta en la economía global? ¿Por qué las nuevas emisiones de préstamos bancarios chinos se desplomaron en julio en un asombroso 89% respecto al mes anterior, mientras que el peso curiosamente ganaba más y más terreno cada vez que el yuan perdía? El peso mexicano ganaba y había una relación ahí, incluso ganándole terreno, como ya sabemos, al dólar. ¿Qué está pasando en China que México está aprovechando muy bien? La segunda economía más grande del mundo, que ha dejado a sus ciudadanos y empresarios amigos muy temerosos de gastar y de invertir. Vamos a los hechos. En el primer trimestre del 2023, los bancos chinos han recibido depósitos por un valor de más de 766 mil millones de dólares. Fíjense, 766 mil millones de dólares. Esto es récord, ¿no? Es un pequeño cambio que la gente guarda debajo del colchón. Es algo más, amigos. No es ahí cualquier morralla. Es una clara señal de que los chinos están nerviosos. Les decía hace unas semanas que el problema en nuestros países es que no ahorramos. Y la gran preocupación de China es que los chinos están ahorrando de más. Los certificados de depósitos, que se consideran la forma más segura de inversión en China, están, amigos, saturados. Así que, ¿por qué están corriendo a lo que es esencialmente el equivalente financiero de un búnker? ¿Por qué no quieren los chinos arriesgar su dinero? No quieren gastar en nada. Ese es el problema número uno que tiene China, ahorrar en exceso. Pero es más grave que eso, Pasemos al problema número 2, el crédito. El problema número 1 que tiene China es que ahorran de más los chinos. Y el problema... Sí, pero a un punto, Alba, que como lo decíamos la vez pasada, el negocio de los bancos no es guardar dinero, es prestarlo. Sí. Oye, como dicen en mi pueblo, no comen bananas, o sea, no comen plátanos por no tirar la cáscara. Pero algo saben, algo temen y no les quitan ese temor. Fíjate, o sea, si tú le das tu dinero a guardar a un banco, esperas algo a cambio, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de bonos, esperas un rendimiento. ¿Por qué? Porque ese dinero los bancos lo regentean, lo ponen a trabajar. Mientras lo tienen ahí, nadie quiere tomar ese dinero. Entonces, los bancos están perdiendo porque hay más ahorros, hay más dinero que préstamos. Y eso nos lleva precisamente al problema número 2, que es el crédito. Por mucho tiempo los bancos chinos han sido máquinas de préstamos. Daban dinero como si le estuvieran imprimiendo detrás de la tienda, pero eso ahora ha cambiado. Ahora los bancos tienen el dinero, pero no tienen a quién prestárselo. En julio, los nuevos préstamos bancarios en China se desplomaron, cayeron en un 89% respecto del mes anterior. Y eso incluye tanto préstamos personales como empresariales. ¿Por qué nadie quiere el dinero en China? Nadie quiere sacar un crédito. ¿Tienen miedo de no poder pagarlo? ¿O es una señal de falta de confianza en su propia economía? Bueno, miren, sea como sea, los negocios también se están volviendo bastante reacios a tomar créditos y eso es una señal de alarma. La gente está viviendo con miedo, ahorran más y gastan cada vez menos. Las empresas también están preocupadas porque piden menos préstamos y por ende están invirtiendo en sus operaciones. En resumen, hay un ambiente de temor en China y el apetito por el riesgo ha disminuido. La incertidumbre ha estado allí durante mucho tiempo y parece que Beijing realmente se ha despertado. El Banco Central de China ha hecho un anuncio. Está tratando de ayudar a otros bancos a reducir la cantidad de dinero que necesitan mantener en reservas de divisas extranjeras. En un lenguaje bancario, amigos, esto se llama requisito de reserva de divisas extranjeras. Pero,
es suficiente para revertir la tendencia y restaurar la confianza. Ahora, el gobierno chino ha lanzado una serie de medidas para tratar de revivir a su economía que está literalmente agonizando, ¿eh? Y ahora les voy a decir cómo es que cada vez que la economía china cae, la economía mexicana se levanta un peldaño más en la escalera. Bueno, primero China ha liberado alrededor de 16 mil millones de dólares en divisas extranjeras que los bancos ya no tendrán que mantener en sus reservas. Pero hay que hacer una pausa aquí para poner algo en contexto. La reserva total de divisas extranjeras que los bancos chinos mantenían hasta finales de julio, fíjense, era de 800 mil millones de dólares. 800 mil millones. Y querían liberar solo 16 mil millones. Es como intentar apagar un incendio forestal con una botellita de agua. Siguiendo con la lista de medidas que tomó el gobierno chino, luego hasta querer revitalizar su problema del sector inmobiliario que literalmente, amigos, está colapsando. Y lo hicieron tratando de reducir los pagos iniciales. Lo que le dicen aquí el down payment, ¿no? El enganche. Pues ahora solo necesitan pagar el 20% del costo total de una casa como anticipo. Antes era más. Fíjate, aquí hasta puedes dar el 5% si es tu primera casa, ¿no? Pues ya lo bajaron al 20%. Antes era más que eso. Para los que compran una segunda vivienda, la tasa es del 30%. Y ni aún así la gente quiere comprar casa en estos momentos. No es un buen momento. Fíjense, hace rato hablábamos de este TikTok, ¿no, Alba? Que decía, cuando veas que los chinos hacen algo, pon tus barbas de remojar y cópialos. Sí. Haz lo mismo, ¿no? Sí, y con los techos azules. Con los techos azules, pero es que aquí está un comentario bien, está muy bueno, se los voy a leer. Dice nuestro amigo Dandrex Z, las ironías de la vida. Los chinos ahorran para 3 eternidades y los latinos se endeudan 3 reencarnaciones. Sí, y sobre todo si estás en Electron o en Coppel, son como 10. Sí, sí. Bueno, pues es que eso también tiene problemas. Mira, esto no acaba aquí. Luego está otro problema que tiene China, las exenciones fiscales para los papás, que pueden reclamar mayores concesiones fiscales para el cuidado de los niños y para gastos en educación. Pero esto, amigos, para reactivar la economía china con esto es como tratar un cáncer con un curita. ¿Qué significa todo esto? Amigos, estamos viendo cómo el gigante chino ha resultado, como les decía en la otra ocasión, tener los pies de barro. Y esos pies de barro se acaban de quebrar. Ahora, vamos a voltear a ver a México. El país que inicialmente podríamos haber pensado que no era rival para China. Resulta que está aprovechando la coyuntura para posicionarse fuertemente en el comercio internacional, arrancando lo que China está dejando y de una forma muy agresiva está yendo a quitarle parte de lo que le queda. Está ocupando espacios que China ha dejado vacantes. Y no es un juego de suma cero, pero en economía uno siempre gana donde otro pierde. Esa es la ley. Y en este escenario actual, parece que China está cediendo terreno, quiera o no. Hay que recapitular en algo. Mientras China intenta tapar agujeros en un barco que hace agua por todas partes, México está recalibrando sus estrategias y preparándose para lo que se considera un cambio sísmico en la economía global, China tiene desafíos bastante fuertes que enfrentar y no son del tipo que se resuelvan con soluciones tan sencillas como las que ha tomado. Por cierto, quiero darle las gracias a Marisol Alanís por tu superchat. Muchas gracias, amiga, por apoyar al canal. Vamos a hablar un poco de cómo el mundo se está reconfigurando. Miren, China, el gigante de Asia, está tropezándose. El gobierno chino está intentando todo para revivir su economía, como ya lo mencionábamos hace un momento. Y eso no ha sido suficiente. Ahora estamos viendo un cambio de juego en el que México, mientras China lidia con esas tasas de crecimiento en picada y aumenta el 8% de deudas incobrables, que ya asciende, por cierto, es un problema enorme, a más de 164 mil millones de dólares. Mientras todo eso le pasa a China, México sigue ganando terreno frente al dólar, frente al yuan, y ahora ya ha superado a China como principal exportador. Pero, ¿cuánto está realmente avanzando? Miren, de acuerdo con datos de la oficina local del censo, México, pues resulta, fíjense, es increíble esto, ¿no? México ya supera a China
en exportaciones a Estados Unidos por 3 meses consecutivos. Esto no se había visto, amigos. Y si ustedes ven la gráfica, resulta que también supera a Canadá. Ahora, eso es una notición, ¿eh? No estamos hablando de una cosa menor. México se ha posicionado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Ahora, antes era solo detrás de Canadá, ahora encima de Canadá. Pero hay que escuchar bien esto. Con una participación del 15.2% en el comercio total de mercancías, México ya está eclipsando por mucho a China, que registra un 11.11%. Entonces, ¿por qué es esto tan relevante, amigos? Porque hablamos de enormes cifras de dinero que está acaparando México, ¿eh? En abril, por ejemplo, México exportó productos al mercado estadounidense por un valor de $38,000 millones, mientras que China solo logró $33,000 millones. Ahora, yo creo que todos nos hemos de estar preguntando si esto es una buena racha nada más para México o es algo más. Pues no, es una racha pasajera. Y si es pasajera, ya ha durado bastante, ¿eh? Para la pesadilla de China, las exportaciones acumuladas de México a Estados Unidos de enero a abril de este año sumaron $153.568 millones y superaron a Canadá y a China. Es un logro monumental, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque esto viene después de que los gobiernos de México y Estados Unidos y Canadá acordaran centrarse más en el comercio local, planeando y sustituyendo importaciones originarias de Asia. Y en este juego de ajedrez, México le tomó la ventaja incluso a Canadá. El objetivo era evitar desabastos y bienes críticos como los que se vivieron en la pandemia y después como por ejemplo con el desabasto de chips, de semiconductores. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto, por cierto? Bueno, el déficit comercial de Estados Unidos con China fue de $81,000 millones durante los primeros 4 meses del 2024. Con México fue mucho menos que eso, $47,000 millones. Y aquí hay una pregunta muy clara, ¿eh? ¿Esto le beneficia a Estados Unidos reducir su déficit comercial con China y aumentar el comercio con un vecino más cercano y más estable? Por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahora estamos viendo cómo China, Janet Yellen acaba de estar precisamente en China y China acaba de estarse dando varias concesiones diplomáticas o al menos guiñándole el ojito a Estados Unidos porque ya está bastante preocupado por el terreno que le está ganando México. De hecho, tienen sus mesas de diálogo en temas económicos y que por eso les decía que era muy importante ver hacia dónde se iba a inclinar Estados Unidos en el problema que trae China con Japón en este momento por las aguas radiactivas. Porque Japón está acusando a China de cosas antijaponesas, que ellos consideran antijaponesas. Y China está acusando a Japón, obviamente, de contaminar el océano con el agua radiactiva. Pero justo en esos días, Estados Unidos estaba sentando para las pláticas en materia de economía con China. Entonces, es lo que decían todo el mundo y los economistas. Vamos a ver hacia qué lado se inclina Estados Unidos, porque se están desgreñando Japón y China. Y un aliado fundamental de Estados Unidos en aquella zona es Japón. Sí, y mientras todo eso pasa, ¿sabes a qué está jugando México? A nuestro viejo dicho mexicano de a río revuelto, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras México ha visto cómo Estados Unidos y China están en una guerra comercial que no muestra signos de desaceleración, Joe Biden quiere buscar, como ustedes saben, un segundo mandato y Donald Trump también está anunciando su candidatura. Y nuevamente México le juega a la río revuelto, ganancia de pescadores. Y superó, ahora sí como decimos, también rebasó por la derecha no solo a China, también a Canadá, ¿eh? ¿Saben qué significa esto para México? Es bien claro. Es una oportunidad de oro, ¿eh? Que no había ocurrido en la era moderna. O sea, superar al gigante de gigantes de las exportaciones como China. O sea, ¿y qué está haciendo México para aprovechar esta oportunidad? Fíjense, México está compitiendo principalmente en el sector manufacturero. Va de frente, fortaleciendo su integridad con América del Norte, su integración con América del Norte. Y no es solamente sobre ser el segundo socio comercial de Estados Unidos, no se conformó con eso, fue por el primer lugar, aprovechando su posición en el TEMEC. Ahora México está exportando tecnología,
productos manufacturados y sobre todo está mostrando una estabilidad en su moneda que China no ha demostrado en su economía. Y bueno, también hay que decirlo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿eh? A pesar de todo esto, México también tiene sus desafíos. Por ejemplo, tiene un déficit con Estados Unidos que se mantiene, aunque es mucho menor comparado con un déficit comercial, ¿no? Mucho menor comparado con el de China. Este déficit fue bastante menor, 13,000 millones de dólares en abril y 47,000 millones de enero a abril de este año. Por eso muchos se preguntan si México puede sostener este impulso a largo plazo sin caer en el endeudamiento o en la inflación. Bueno, pues eso solo el tiempo lo va a decir. También hay que considerar que así como México está jugando al río revuelto ganancia de pescadores y ha sabido jugar muy bien ese juego, también vienen elecciones en México, ¿eh? Y esas aguas que se pueden revolver pueden ser un punto débil para la economía mexicana si no nos ponemos abusados, ¿eh? Pero por lo pronto, mientras China vive uno de sus momentos económicos más difíciles, estamos viendo cómo esto está, por cierto, enfermando a la economía global, ¿eh? Hay un país que silenciosamente cada vez está ganándole terreno por cada paso que deja de dar China. México da un paso más adelante. Y ese ascenso, amigos, yo creo que es bastante importante, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos que cuando a Estados Unidos, si Estados Unidos estornuda, México le da una pulmonía? Uh-huh. Y ahora no estamos viendo esos mismos signos. Ya estamos viendo un comportamiento de la economía muy diferente, Alba. Claro, ya estamos viendo que si México estornuda, Estados Unidos se contagia. Sí, fíjate, qué interesante. Honestamente, o sea, los números están ahí, no es algo que yo me haya inventado. Bueno, antes de que empiecen a decir, eso es mentira, ¿en qué rubros? Bueno, no, están los números. Yo te voy a decir uno muy claro. O sea, si México estornuda en su sector manufacturero, Estados Unidos estaría en apuros. Y Canadá. Pero sobre todo Estados Unidos porque mantiene una guerra comercial con China. Entonces tendría que ceder terreno con China para reponer el déficit comercial que le dejara a México. Sí. En cambio, lo que está haciendo México es decir, a ver, ¿estás peleado con China? Pues podemos ser amigos. ¿Qué te vendía China que ya no quieres que te venda? No, pues calcetines los hago. No hay bronca. ¿Qué más? Uh-huh. No, pues manufactura le entro. ¿Qué más quieres? Bueno, ahí en Puebla tienen unas maquilas. Yo me acuerdo y mi mamá luego hacen en mi pueblo así viajes. Ya saben, los típicos que rentan un autobús y van las señoras así en diciembre a comprar esferas, suéteres y todo a las maquilas y compran ropa muy buena, o sea, muy bonita, muy calientita para el frío de la zona. Obviamente nada se compara con el de acá, pero a muy buen precio y de muy buena calidad directamente a las maquilas. Sí, y ahora y eso se está aprovechando muy bien, ¿no? Sobre todo porque lo que sí estamos viendo aquí es que antes México era, pues hay que decirlo, ¿no? Duro, pero como es, antes se veía como un segundo el segundo plato de la mesa, porque el primero era el de China, y ahora no. Ahora estamos viendo que el menú comercial de Estados Unidos ha cambiado y la oferta comercial de México también, ganándole terreno a China, ¿no? Y eso lo muestran, como tú decías, los datos, ¿no? Que son muy evidentes. Los números no mienten. Y los datos comerciales entre México y Estados Unidos, amigos, muestran hoy una realidad bastante diferente, ¿no? Les decía yo, tan solo en las cifras del primer semestre del año 2023, que demuestran que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron por más de 236,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando, amigos, de números estratosféricos que hoy estamos viendo en la mesa. Y sobre todo saber cómo podemos interpretar estos números en el contexto global. Hoy el mundo entero voltea a ver a México porque se ha posicionado como un fuerte competidor que logró desplazar a China. No solamente porque es un vecino cercano a Estados Unidos, porque antes no lo había desplazado, sino porque también ha demostrado, amigos, un juego interesante frente a la inestabilidad de la economía china, ¿no? Sobre todo con el fortalecimiento del peso mexicano, que debería de haber encarecido las exportaciones y por alguna manera no lo hizo. Y eso impulsó aún más el nivel de exportaciones a Estados Unidos. Las tasas de interés suben, pero la economía no se ha tambaleado. Porque también podría ser fácil decir, no, pues es sencillo. Si Estados Unidos sube sus tasas de interés, también las subimos todo el mundo. Si eso fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría y nadie estaría en problemas.
Cuando tú subes las tasas de intereses, se corre el riesgo de que la economía se tambalee. Afortunadamente eso no ha pasado en México, ¿no? Los expertos de economía dicen que estamos viendo un modelo de crecimiento sustentable y lo más importante es sostenible, ¿no? México está demostrando que hoy por hoy pues ya le comió el mandado a China y repito, no lo digo yo, Alba, esta gráfica claro. es del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Claro, y sobre todo también viendo cómo está valorizándose el peso frente al dólar. Porque cuando nosotros llegamos a Canadá hace 6 años, el peso mexicano estaba casi en 16 pesos. Sí, Por sí. un dólar canadiense eran 16 pesos mexicanos. Y ahora, un dólar canadiense, hay días que son 13. Fíjate, Alba. A veces 12 y pico. Estaba yo leyendo en el chat del otro día, ya me agarraron que iba a tomar café. Estaba yo leyendo en el chat de Telegram. Alguien puso ahí me pareció bien surreal la propuesta que decía. Decía, claro que no va a pasar, ¿no? Pero decía, supongo que es de un paisano nuestro que está viviendo en Estados Unidos o recibe remesas. Decía, México debería de poner una política para subsidiar el dólar un día de la semana para los que mandamos remesas. Por ejemplo, que los sábados esté a 20. Eso ayudaría mucho a nuestras familias. ¿Por qué? Porque ahora se está dando cuenta. Para el que no vive esa realidad, dice, pues, ¿de qué habla? Para los que vivimos de pronto esa realidad, pues es que lo que pasa es que si tú mandabas $1,000 a tu casa, por ponerte un número cerrado, $100 a tu casa, pues estamos hablando de que $100 estadounidenses, cuando el dólar estaba a 23, Alba, pues eran 2,300 pesos. Eran 2,300. Ahora son 1,700. O no sé cómo ande, 1,800, pues. O sea, es considerablemente menos. Claro. Entonces, todo es más caro y ahora el dólar vale menos para el que manda remesas. La familia que recibe remesas ahora recibe mucho menos. Por eso dicen, oye, no habría manera de que me subsidies el dólar los sábados. Obviamente eso no va a pasar porque, al contrario, entre más terreno le pueda ganar el superpeso al dólar, pues es lo que México quiere. Pero, ¿qué mundo al revés? Cuando antes decíamos, híjole, otra vez perdió el peso frente al dólar. Otra vez perdió el peso frente al dólar. Cuando andaba hasta casi llegándole a 23 pesos por dólar, ¿no? Sí, carísimo. O sea, entiendo el punto de los paisanos cuando mandan sus dólares, las remesas, porque obviamente la vida en Estados Unidos y en Canadá está muy cara. La vida en México también está muy cara y mandas dólares que cada vez valen menos. Que tú quieres construir un sueño, ¿no? O sea, hacerte tu casa, exacto, ayudar a tu familia y ahora pues ya no se puede. Hacer un ahorro, lo que sea, y cuesta más trabajo. Porque dices, acá gasto más porque está muy costoso y en México vale menos y por lo mismo se gasta más. Requieren más dólares porque vale más el peso y el dólar vale menos. Esa es una realidad que nadie puede negar. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.